Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Era tarde por la noche, y yo estaba en el laboratorio con Ryan Mitchell. Estábamos trabajando juntos en un experimento, solo nosotros dos. La sala estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los equipos. De repente, apareció un mensaje en el teléfono de Ryan. Sin siquiera mirarlo, dijo, respóndelo por mí. Seguro es el profesor Witte. No lo pensé 2 veces. Teníamos mucha confianza entre nosotros. Así que tomé su teléfono y lo desbloqueé. Pero en cuanto se encendió la pantalla, sentí como se me caía el alma al suelo. No era un mensaje de su profesor. Era una selfie frente al espejo de una chica, delgada, posando de manera seductora y vestida con casi nada. El mensaje era de Vivian Chen, una de las chicas más jóvenes de nuestro laboratorio. Había escrito, bebé, ¿qué conjunto debería ponerme mañana? Su tono no tenía nada de inocente. Era atrevido. Coqueto. Demasiado personal. Me quedé paralizada mirando la pantalla. Justo a mi lado, Ryan seguía con la cabeza agachada, completamente concentrado en el experimento. No tenía ni idea del huracán que acababa de desatarse dentro de mí. ¿Lo peor? Mañana era mi cumpleaños. Caía en fin de semana este año, y habíamos hecho planes especiales para ir a la playa. Incluso había elegido un lindo conjunto y estaba emocionada por pasar el día con él. Pero ahora me sentía enferma. Le entregué el teléfono sin decir una palabra. Él miró la pantalla, soltó una pequeña risa y se encogió de hombros. Persona equivocada, dijo como si nada. Lo miré por un momento, y sin avisar, presioné para volver a llamar. La llamada se conectó de inmediato. Bebé, ¿qué haces? La voz de Vivian sonaba dulce, como si intentara parecer más tierna de lo normal. Luego su rostro apareció en video, con una sonrisa fingida en los labios. Hasta que me vio a mí. Su sonrisa desapareció de inmediato. ¿Por qué eres tú?, preguntó, con los ojos bien abiertos. El video se congeló un segundo, luego continuó. Ahora se la notaba nerviosa. Lo siento. De verdad lo siento, dijo rápido. No quería mandárselo a Ryan. Pensé que estaba escribiéndole a mi novio. Te juro que fue sin querer. No dije nada. Ryan, tan tranquilo como siempre, solo murmuró, ten más cuidado la próxima vez. Y eso fue todo. Eso fue lo único que dijo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Conocía a Ryan desde hacía 7 años. Conocía su personalidad mejor que nadie. Era perfeccionista. Odiaba todo lo que fuera desordenado o ridículo. Y sinceramente, nunca sentí que fuera lo suficientemente inteligente para él. Desde que empezamos a salir, siempre intenté ser perfecta, siempre con miedo de no ser suficiente, de que un día se despertara y decidiera dejarme. Pero en ese entonces, solía abrazarme fuerte y decirme, tú eres diferente. Otras chicas ya habían intentado cosas así antes. Él siempre las rechazaba de inmediato. Me entristecía cuando pasaba, pero él me miraba con ternura y decía, ellas no son tú. Eso no funciona conmigo. Pero esta noche, todo se sentía diferente. No parecía enojado. Ni siquiera sorprendido. Parecía cansado, tal vez hasta un poco molesto, conmigo. Está coqueteando contigo, dije con firmeza. El ambiente se volvió tenso. En la pantalla, el rostro de Vivian se puso pálido. No esperaba que yo fuera tan directa. No. No es así, balbuceó. Por favor no lo tomes a mal, hermana. De verdad pensé que le escribía a mi novio. Fue un error. No fue mi intención, lo juro. Parecía a punto de llorar. Sus hombros descubiertos, la manera en que se mordía el labio, todo parecía parte de un acto, y yo no iba a caer en eso. Justo entonces, Ryan terminó el experimento y se volvió hacia mí. Al ver mi cara, esbozó una leve sonrisa, como si le causara gracia lo molesta que estaba. Se acercó y me pellizcó suavemente la mejilla.
Sí, está coqueteando conmigo, dijo, casi en tono de broma, como si hablara con una niña. Antes de que pudiera decir algo, la puerta del laboratorio se abrió lentamente, y Vivian entró. Llevaba una camisa enorme, pero apenas le cubría las piernas. Me miró directamente y dijo, quería explicarlo en persona, hermana. Su voz sonaba educada, pero había un toque de descaro detrás. Ese mensaje era para mi novio, dijo. Toqué el contacto equivocado por accidente. Te juro que no fue mi intención mandárselo a Ryan. Por favor, no lo malinterpretes. Si ustedes discuten por esto, me sentiré muy mal. Ryan la miró, tranquilo como siempre, y dijo, estás pensando demasiado. No estamos discutiendo. Vivian soltó un gran suspiro de alivio y se llevó una mano al pecho. Ay, Dios mío, me asustaste. Estaba tan nerviosa. Cuando me di cuenta de que le mandé ese mensaje a la persona equivocada, entré en pánico total. Las chicas son sensibles, y de verdad no quería que pensaras que pasaba algo. Ryan no dijo ni una sola palabra. Solo siguió empacando el equipo del laboratorio, ignorándola por completo. Cuanto más intentaba ella explicarse, más sentía como mi enojo iba creciendo. Después de todo lo que había pasado, de alguna manera terminé siendo yo la que parecía exagerada, la sensible, la dramática. ¿Ya terminaste de empacar, Ryan? Pregunté, con una voz más fría que el aire de la sala. Vivian se quedó inmóvil. Congelada. Ryan también se detuvo, con las manos aún en el aire, y una leve expresión de molestia apareció en su rostro. Casi. No me apures, respondió en voz baja. Vivian permanecía detrás de él, con esos ojos grandes y tristes, mirándolo como un cachorro esperando una caricia. Ni siquiera intentó irse. Algo dentro de mí se rompió, una oleada de furia, inexplicable, me envolvió. Estaba a punto de decir algo hiriente, algo de lo que seguramente me arrepentiría. Pero entonces, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Vi la frustración en mi cara y, por un instante, también me congelé. Lo dejé pasar. Ella no valía la pena. Al menos no hoy. Los ojos de Vivian ahora estaban un poco rojos, como si estuviera por llorar. Volvió a mirar a Ryan, y con voz apenas audible, murmuró, Ryan. Pero él no la miró. Ni siquiera le dirigió una sola mirada. Y lo vi el dolor fugaz cruzar por su rostro. Su orgullo se quebró. Todo lo que logró decir fue un débil, no fue mi intención, antes de girarse y marcharse, claramente derrotada. Ryan nunca me había gritado. No importaba que tan terca o de mal humor estuviera, él siempre sabía cómo calmarme. Si estaba siendo irracional, jamás me lo echaba en cara delante de otros. Esperaba hasta que estuviéramos solos, y entonces me hablaba con esa voz serena que siempre me tranquilizaba. Fuiste muy dura con ella, me dijo ahora, tomando mi mano. No le dejaste salida. Solo fui honesta, respondí. Él me miró, con una expresión que no pude descifrar. No solía ser así, murmuró. Tú eras la que siempre entendía. Ryan no era ingenuo. Era uno de los mejores estudiantes de la Facultad de Medicina, sabía perfectamente lo que significaba el mensaje de Vivian. Antes, nunca habría dejado pasar algo así. Pero hoy, lo dejó pasar. Y lo peor, me hizo sentir como si la del problema fuera yo. Eso dolió más de lo que esperaba. Vi algo extraño en sus ojos. Duda, quizás. Recordé que en la preparatoria muchas chicas iban tras él. Pero nunca les prestaba atención. Siempre sabía lo que buscaban y jamás dejaba que se acercaran demasiado. Sonrió con suavidad y apartó un mechón de mi cabello detrás de la oreja. La arruiné esta vez, dijo. Te lo hice más difícil. Bajó la cabeza y me besó con ternura. Su aliento era cálido contra mi piel. Ella solo es mi compañera menor, susurró. Alguien que no importa. Tú eres la única en mi corazón, Zoe Fields. No sabía si Vivian tenía novio. Pero lo que sí sabía era que definitivamente sentía algo por Ryan. Ya había visto demasiadas chicas como ella para no notarlo. Pero hasta ahora, Ryan siempre había puesto límites. Nunca les daba esperanzas.
por eso pensé que mi advertencia anterior había sido clara. Pero, ¿el día de mi cumpleaños? Él me dejó, de verdad me dejó, para regresar al campus por ella. Ella participa en una competencia de investigación, me dijo. Algunos de sus datos no coinciden. Tengo que ayudarla a revisarlos. A la mañana siguiente, desperté sola en la cama. Lo único que tenía de él era un mensaje de texto: te compensaré tu cumpleaños el próximo año. Te lo prometo. Su calor aún se sentía en las sábanas a mi lado. Afuera, el mar rugía con fuerza contra la costa, salvaje, inquieto. Fue el primer cumpleaños que pasé sin Ryan Mitchell. Y lo peor era que parecía haber olvidado que yo también competía en ese mismo evento. Había pasado días intentando descifrar un conjunto de datos complejos, y aún no lograba resolverlo. Mi compañera de cuarto, Dylan Yao, que también estaba en el equipo de Ryan, me mandó un video corto y una captura de pantalla. En el video, Vivian sostenía un tubo de ensayo, añadiendo cuidadosamente unas gotas de algo. Ryan estaba justo detrás de ella, guiándola paso a paso. De repente, los químicos reaccionaron y chispearon, y Vivian dio un brinco, directo a los brazos de Ryan. Me asustaste mucho, dijo Vivian, llevándose una mano al pecho como si el corazón se le hubiese detenido. Ryan le tocó suavemente el hombro y le habló con calma. Está bien. Te lo mostraré. Tomó el tubo de ensayo de sus manos y le demostró cómo hacerlo. Vivian solo se quedó allí, con las manos en las mejillas, mirándolo como si él fuera el sol, la luna y las estrellas juntas. Ryan, eres increíble. Zoe debe ser muy afortunada de tener un novio como tú, dijo Vivian con los ojos bien abiertos, brillando con admiración. Su voz era suave y dulce, casi demasiado dulce. Como si intentara sonar inocente. Ryan giró un poco y le sonrió. Pero lo que más me molestó fue que no lo negó. En otra captura de pantalla que Dylan me envió, Vivian había publicado una foto en su feed de Moments. Su pie de foto decía: no existe un problema difícil cuando tengo a Ryan. Mañana ganamos esta competencia seguro. En la foto, estaba parada junto a él, tomándole la mano como si ya estuvieran celebrando una victoria. Su rostro reflejaba confianza y orgullo. Como si ya hubiera ganado. Y otra vez. Ryan no se apartó. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Se sintió como si hubiera llegado a un examen creyendo tener todas las respuestas correctas. Solo para descubrir que me había equivocado en todo. Todo mi cuerpo se calentó, como si la sangre me estuviera hirviendo. Quería meter la mano por el teléfono y apartar a Vivian de su lado. Pero entonces recordé algo que Ryan me dijo una vez: nunca desperdicies tu tiempo ni tu energía en personas que no lo merecen. Así que no grité. No hice un escándalo. Simplemente guardé las capturas de pantalla y el video, empaqué mis cosas y regresé sola al campus. Ni una sola palabra de Ryan. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Al día siguiente, durante la competencia, Ryan entró al lugar justo al lado de Vivian. Cuando me vio, parecía sorprendido. Como si recién se diera cuenta. ¿Tú también compites?, preguntó. Lo miré fijamente. Te lo dije hace un mes. Lo había olvidado por completo. Desde ese momento, le entregué todo a la competencia. El proyecto de Vivian era débil. Sus datos estaban desordenados y llenos de errores. No hubo comparación, gané con facilidad. Después, vi a Vivian apartada, pálida y en silencio, secándose las lágrimas. Lo siento, Ryan, susurró. Arruiné todo. Te fallé. Ryan no parecía enojado, solo distante. Está bien, dijo con cortesía. Hiciste lo mejor que pudiste. Cerca de ellos, Dylan no pudo evitar sonreír con burla. ¿Y dónde quedó eso de no existen problemas difíciles?, dijo en voz lo suficientemente alta para que varios lo oyeran. Parece que ni Ryan pudo arreglar esto. Ese comentario dolió. Todos en nuestro laboratorio entendieron la indirecta. El ambiente se tensó. La gente empezó a murmurar, lanzando miradas. Algunos estaban confundidos, otros simplemente entretenidos.
los ojos de Vivian se agrandaron. Parecía desesperada y se inclinó hacia Ryan, con la voz temblorosa. Ryan, y yo no quise decir eso así. Pero ya era demasiado tarde. Alguien había tomado una captura de su publicación en redes sociales y la había emparejado con una foto de la competencia, y subido ambas a la página de confesiones del campus. Como Ryan estaba involucrado, se difundió rápidamente. Uno de los comentarios más destacados decía: no existen problemas difíciles mientras tenga a Ryan. Otro respondió: con razón, todo lo que tiene debe ser lo mejor, incluido su novio. Y otro más: si alguien más no lo quiere, yo tampoco. Pero si lo tienen, debe ser bueno. La página de confesiones siempre fue un foco de drama, y ahora Vivian estaba justo en el centro. Al mediodía, todo el campus hablaba de ella. Algunos miraban por el chisme, otros solo querían el té. La gente ya había descubierto quién era. No podía dar ni un paso afuera sin que la señalaran o susurraran. Con el rostro pálido y los ojos hinchados de llorar, corrió de regreso al dormitorio. Pero en cuanto entró, una de sus compañeras de cuarto agarró una botella de desinfectante y empezó a rociar la habitación de forma agresiva. «Este cuarto está asqueroso», murmuró la chica. «Ya me harté. Huele a energía de mírenme, mírenme. Me dan ganas de vomitar». El rostro de Vivian se puso rojo. Apretó los labios, aguantando las lágrimas. No dijo ni una palabra. Solo salió corriendo de la habitación lo más rápido que pudo. Pero los susurros no se detuvieron, se hicieron más fuertes. «Uf, qué asco». Las mejillas de Vivian ardían de vergüenza. Corrió al laboratorio, con la esperanza de encontrar a Ryan. Él estaba allí, trabajando en silencio en otro experimento. Cuando se dio vuelta y la vio, ella ya estaba llorando. Frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó, confundido. Vivian abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Las lágrimas caían con más fuerza. Se mordió el labio con fuerza, intentando no desmoronarse por completo, pero era demasiado tarde. Temblaba como una escena de película, con el corazón roto y completamente perdida. «Ryan, mejor no hablemos más». «Tengo miedo», susurró Vivian, con la voz temblorosa. Ryan soltó un suspiro cansado y se frotó la frente. Ya no había duda, la molestia en su rostro era evidente. No le hizo más preguntas. Solo se quedó allí, en silencio, observándola llorar, entregándole pañuelos de vez en cuando. Cuando finalmente se calmó, levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas y empezó a hablar. «Lo siento, Ryan», dijo con una voz baja y culpable. «Todo esto es culpa mía. Yo causé este problema. Estaba muy ansiosa, y cuando me ayudaste a corregir los datos, me sentí tan feliz. No pensé que tu novia se molestaría tanto por eso». Se sonó la nariz y se limpió las mejillas. Su tono bajó aún más, como si la culpa le pesara demasiado. «Tal vez debería disculparme con ella otra vez. Nunca quise que esto llegara tan lejos. No debí meterte en esto». Ryan no era el tipo de persona que se preocupaba por los rumores. Siempre seguía su apretada rutina y evitaba cualquier drama o distracción. A menos que tuviera que ver conmigo. Pero incluso él sabía que esta vez era diferente. Cuando empiezan los chismes, se esparcen como fuego. Pensando en eso, su rostro se volvió más frío. «Entendido», respondió con rigidez. Su voz era afilada, como una cuchilla. Más tarde ese día, llovía a cántaros. Las gotas golpeaban el suelo con fuerza. Yo salía de la biblioteca cuando lo vi allí, de pie, con un paraguas en la mano. Parecía salido de una revista, tranquilo, alto, impecable, y la gente se giraba para mirarlo. Pero en cuanto me vio, sus ojos se suavizaron un poco. «Hay algo que quiero explicarte», dijo con un suspiro silencioso. «Vivian solo es mi compañera menor. Ese problema con los datos no era solo por ella. Afectaba la puntuación de todo el equipo. No la ayudé a ella personalmente, ayudé al grupo». Lo miré a los ojos, buscando el calor que solía conocer. Pero lo único que vi fue la calma de un extraño. Justo en ese momento,
una voz nos interrumpió. Disculpen. Los dos volteamos. Era Vivien. Estaba completamente empapada, el cabello pegado al rostro, la ropa mojada. Se inclinó profundamente bajo la lluvia, el agua goteando de su cara y su cabello mientras hablaba. Sobre el error en los datos de ayer. Me asusté. Temía que afectara la puntuación del grupo, así que llamé a Ryan sin pensarlo. Fue mi error. Todo esto es culpa mía. Por favor, no culpen a Ryan. Prometo que no volveré a cometer el mismo error. La gente iba y venía de la biblioteca, pero muchos se detuvieron a mirar. Vivien parecía una escena triste de una película, la lluvia mezclada con lágrimas, todo su aspecto hecho un desastre. Pero aún así, sus labios se curvaron apenas. Como si aún no se diera por vencida. Miró a Ryan, buscando un poco de compasión. Ryan no dijo nada. Solo me miró a mí. Y en ese momento, esa pequeña esperanza que Vivien tenía pareció desaparecer bajo la lluvia. Sus ojos se apagaron, su expresión se volvió desesperada. Levanté una ceja y dije con claridad, todos aquí saben que Ryan es mi novio. Pero aún así permitiste que te gustara, y actuaste en base a eso. Fue tu elección. Y Ryan te dio esa oportunidad. La persona de la que estoy esperando una disculpa, es él. ¿Y tú? Hice una pausa, mi voz se volvió cortante. A ti. Nunca te voy a perdonar. Vivien parpadeó, sorprendida. Claramente no esperaba que yo fuera tan directa. La lluvia ayudaba a ocultar el giro en su expresión, pero era obvio que se sentía humillada. Solo quería disculparme, murmuró. Ryan finalmente habló. Solo quería pedir perdón. Él me conocía bien. Sabía lo terca que podía ser, lo difícil que era para mí dejar pasar las cosas. Pero él era Ryan Mitchell. El mismo chico del que me enamoré en la secundaria. El mismo hombre al que había amado por 7 años. Respiré profundo, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Deberías agradecer que tengo algo de autocontrol, le dije. Si no, el agua de mi termo ya estaría en tu cara. Pero incluso con toda esa rabia y ese dolor. Le di una oportunidad más. 7 años. Es mucho tiempo para amar a alguien. Demasiado como para tirar todo sin intentar al menos una vez más. No tenías que dejar que todo se saliera de control, dije en voz baja. Más tarde, mientras comíamos, Ryan mencionó la publicación que se había vuelto viral en la página de confesiones del campus. Habló con cuidado, deberíamos sentarnos a hablar tranquilamente. Esto ya ha ido demasiado lejos. Lo miré, ese mismo rostro sereno y perfecto que me había robado el corazón en la secundaria. Pero ahora, por primera vez, me pregunté, si esta persona de verdad ha cambiado, si ya no es el hombre que una vez conocí. ¿Todavía lo amaría igual? ¿O era todo esto una prueba para ver cuánto estaba dispuesta a soportar? Siempre estás poniendo a prueba mis límites, le dije, con la voz baja pero firme. Siempre estás empujando, esperando que acepte todo sin decir una sola palabra. Y si no lo hago, si me defiendo, de pronto soy yo la loca. Mientras tanto, la persona que causó todo este desastre puede fingir que no pasó nada. Negué con la cabeza. No voy a ser ese tipo de persona. Ryan no dijo nada de inmediato. Solo se quedó ahí sentado, en silencio, quitando los cebollines de mi sopa de champiñones como siempre hacía cuando yo no me sentía bien. Luego, colocó el tazón suavemente frente a mí. Pero la verdad, toda esta situación me había complicado la vida. No podía caminar por el campus sin sentir las miradas sobre mí. Todos vieron lo que pasó bajo la lluvia ayer, y ahora circulaban rumores. La gente susurraba que yo había intimidado a una estudiante más joven. El rostro de Ryan no mostraba ninguna emoción. Me miraba directo a los ojos, esperando. Tan tranquilo como siempre, como si de verdad le importara. Ese siempre había sido Ryan, sereno, equilibrado. Nunca creí que el amor fuera una pelea que uno tiene que ganar. Pero ahora, por primera vez, estábamos en conflicto. Por culpa de alguien más. Ryan, dije en voz baja, te he amado durante 7 años. Amé esa versión tuya que destacaba,
el que siempre hacía lo correcto, incluso cuando nadie lo veía. Su expresión cambió un poco. No creo que esperara que le dijera eso. Puede que te ame toda la vida, continué, pero este corazón aún me pertenece. Quiero una relación honesta. Te quiero, pero solo si eres tú mismo, justo y bueno. Si decides irte, no te detendré. Pero ya no haré que mi mundo gire alrededor de ti. Hubo una larga pausa. Entonces Ryan bajó la cabeza y dijo en voz baja, lo sé. Siempre lo he sabido. Su voz era suave, casi rota. Y desde ese momento, nunca más le dio a Vivien ni una sola esperanza falsa. Vivien siempre tuvo dificultades en clase. Antes, se apoyaba en su vínculo con Ryan para salir adelante, tomaba prestado equipo de laboratorio y contaba con su apoyo. Pero cuando todo cambió, el equipo de investigación comenzó a excluirla. Nadie la ayudaba ya. Ni siquiera la miraban a los ojos. No tuve que decir ni hacer nada. Es curioso cómo, en un mundo donde los sentimientos parecen falsos, la gente aún sabe lo que está bien y lo que está mal. Nadie sentía lástima por alguien que intentó destruir la relación de otra persona. Ya fuera en la residencia o caminando por el campus, la gente murmuraba. Algunos la señalaban. No podía soportar esas miradas. La mayoría de los días se escondía bajo su manta, llorando sola. En menos de 2 semanas, parecía otra persona, su rostro pálido, sus ojos apagados, su cuerpo visiblemente más delgado. La siguiente vez que Ryan la vio fue en la estación de basura del laboratorio. Hacía un calor insoportable. Vivien llevaba una falda corta y estaba agachada en el suelo, hurgando entre montones de residuos de experimentos descartados. Buscaba desesperadamente unos datos perdidos que su equipo había tirado. Tenía las piernas llenas de rasguños, y la luz del sol hacía que las heridas se notaran aún más. Ryan había pasado por allí para tirar unas herramientas rotas del laboratorio. En cuanto la vio, soltó lo que llevaba y corrió hacia ella. La levantó bruscamente del suelo. ¿Estás loca?, le gritó. ¿Tienes idea de lo peligroso que es esto? Su voz era dura, una mezcla de preocupación y frustración. En cuanto Vivien se dio cuenta de que era Ryan, las lágrimas comenzaron a correrle por la cara. Siempre le había gustado, y ahora, después de semanas sintiéndose rechazada y completamente sola, hasta ese pequeño gesto de preocupación rompió algo dentro de ella. Parecía que quería lanzarse a sus brazos y llorar por siempre. En menos de un mes, había pasado de ser una chica alegre y segura a alguien casi irreconocible. Más tarde, Ryan fue a buscar al equipo de proyecto de Vivien. Cuando los encontró, uno de los estudiantes ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. No queremos nada de ella, dijo el chico con frialdad. No tiene integridad. Sus datos nos dan asco. Esa fue la primera vez que vi a Ryan perder el control de verdad. Tomó del brazo a Vivien y la llevó directamente hasta mí. Sin decir una sola palabra, arrancó la hoja en la que yo escribía justo debajo de mi pluma, y la hizo pedazos. Los pequeños trozos flotaron en el aire, bloqueando la luz en sus ojos. Zoe, dijo, ya hice lo que me pediste. Me alejé de ella. ¿Qué más quieres de ella?, soltó Ryan, con una voz tan filosa como cristal roto. ¿Por qué no puedes simplemente dejarla en paz? ¿Intimidar a alguien más débil que tú es la forma en que planeas sentirte fuerte otra vez? Me miraba con los ojos llenos de rabia. Su rostro ya no parecía el de Ryan. Era como si se hubiera convertido en otra persona por completo. Nunca lo había visto así antes, y, honestamente, me asustaba. Sus ojos eran fríos, y lo que dijo después me golpeó más fuerte de lo que podía imaginar. Eres cruel y estás rota. Con razón te hacían bullying antes. Esas palabras me congelaron. De pronto, volví a ese lugar horrible, mi segundo año de secundaria. Era la chica callada, la que se mantenía al margen. No molestaba a nadie, pero eso no los detenía. Mis compañeros me ignoraban, se burlaban, me ponían apodos y hacían bromas pesadas que me dejaban lastimada por dentro y por fuera. Ellos reían juntos mientras yo lloraba sola. Los profesores lo veían, pero no hacían nada. Todo ese año se convirtió en una cicatriz que nunca logré esconder del todo. Y entonces, apareció Ryan.
como un héroe salido de la nada, se puso frente a mí y les dijo que pararan. Me protegió de cada insulto, de cada mirada sucia. Fue ahí cuando empecé a enamorarme de él. Desde ese día, se volvió mi todo. Y ahora, el mismo chico que una vez me salvó, estaba usando mi dolor en mi contra. Zoe, dijo, no te conviertas en la clase de persona que más odio. No hagas que me arrepienta de todo lo que tuvimos. Arrepentirse. Esa palabra retumbó en mi mente como un trueno. ¿Eso era lo que significaban para él todos nuestros años juntos? 3 años de amor en silencio. 4 años a su lado. ¿Y ahora lo único que sentía era arrepentimiento? Ni siquiera pidió mi versión de los hechos. No intentó entender. Solo le creyó a otra persona y me acusó como si yo fuera culpable desde el principio. El hombre al que amaba, el que una vez juró que yo era su única, acababa de usar mis heridas más profundas para destrozarme. Por primera vez, miré a Ryan y ya no vi al chico seguro y atractivo que solía admirar. Se veía común, pequeño, como alguien que había caído muy lejos del hombre que una vez amé. Fue entonces cuando finalmente entendí lo que era una traición, una verdadera, irreparable. No se puede volver a meter el agua derramada en un vaso. No se puede reconstruir un espejo hecho añicos. Hay cosas que, una vez rotas, se pierden para siempre. Después de eso, Ryan empezó a ayudar a Vivien con todo. La asistía en sus experimentos, conseguía materiales, incluso le prestaba equipos de laboratorio. Hacía llamadas para conectarla con investigadores experimentados. Se convirtió en su tutor personal, respondiendo con paciencia a cada una de sus dudas. Y Dylan, el compañero que había trabajado con ellos desde el inicio, de repente fue tratado como si no valiera nada. Si tienes tanto que decir, le dijo Ryan con frialdad, únete a otro grupo. No quiero a nadie sembrando drama en el mío. Pero Dylan no se echó atrás. Se mantuvo firme, mirándolo de frente. No tengo nada que esconder. Pero no puedes simplemente echarme así. Si quieres hacer cosas turbias, hazlo, pero Zoe merece saber la verdad. Ryan soltó una risa corta, amarga. Si eres tan noble, únete a su equipo. Claramente, este no es lo suficientemente bueno para alguien como tú. Y añadió, sin emoción, yo soy el líder del equipo. Ya entregué tu papeleo de transferencia. Está firmado. Estás fuera, efectivo desde hoy. Los ojos de Dylan se abrieron, sorprendido. ¿Hablas en serio? Todos sabían que una vez formado un equipo de investigación, no se podía sacar a alguien así como así, a menos que hubiera una razón realmente grave. Ser expulsado a mitad de un proyecto podía retrasar tu tesis. Incluso podías tener problemas para graduarte. Cambiar de grupo significaba empezar todo desde cero. Y ahora, así sin más, Ryan había echado a Dylan como si no valiera nada. Ni siquiera parpadeó. Si estás dispuesto a ventilar los trapos sucios del equipo, dijo Ryan, ¿cómo voy a confiar en que no filtres información sensible del laboratorio? No quiero a alguien sin ética profesional en mi grupo. Y con una sola frase fría, todo terminó. Dylan ya no tenía forma de defenderse. Empacó sus cosas en silencio. Los demás estudiantes miraban de reojo, pero nadie dijo una palabra. Cuando finalmente vi a Dylan después, ni siquiera pude hablar. Las lágrimas simplemente brotaron, grandes y rápidas, como una tormenta. Pero Dylan, siempre tan amable, la secó con cuidado y me regaló una pequeña sonrisa. Hey, dijo con suavidad, parece que ahora somos compañeros de equipo. Pasamos los siguientes días corriendo de oficina en oficina, tratando de que la escuela revirtiera la decisión de Ryan. Pero la respuesta siempre era la misma, Ryan se negó. Y cuando un líder de equipo decía que no, ya no había nada más que hacer. Ryan estaba jugando al juego de la espera. Lo sabía. Estaba esperando que yo fuera la primera en arrastrarme de vuelta hacia él. Por fuera, seguía pareciendo tranquilo y amable, pero en el fondo, todo estaba calculado, cada movimiento pensado como si fuera una partida de ajedrez. Estábamos atrapados en un punto muerto. Pero el tiempo corría, y Dylan no podía quedarse sin equipo de investigación por mucho más tiempo. Justo cuando estaba a punto de ceder, ¿adivina quién apareció? Vivien.
Se presentó en mi puerta, con una sonrisa dulce. Ryan me pidió que recogiera las notas del experimento que estuviste guardando, dijo, con un tono educado. Ah, y los datos que él te ayudó a organizar, los necesito ahora para mi proyecto. Si Ryan tenía un talento real, era el de manipular. No necesitaba hablar para dejar claro su mensaje, usaba a otros para entregarlo. Reuní todo lo relacionado con su trabajo, notas, archivos, papeles, y se lo entregué sin decir una palabra. Vivien los tomó, y luego sacó su teléfono. Hermana, ¿por qué no nos agregamos en WeChat? Dijo sonriendo. Por si Ryan necesita algo más adelante. Así puedes contactarme. Solté una pequeña risa. No, gracias. Prefiero no arriesgarme a que mi teléfono se contagie de algo. Su sonrisa se tensó por un segundo antes de volver a su lugar. Bueno, Ryan dice que necesita tiempo para calmarse. Si surge algo, deberías hablarlo conmigo. Claro, respondí. Espera aquí. Me di la vuelta, regresé a mi dormitorio y reuní todo lo que tuviera que ver con Ryan, fotos, regalos, hasta las notas más pequeñas. Dylan intentó detenerme. No tienes que hacer esto, me dijo con suavidad. Después de todo lo que viviste con él. No vale la pena. No por ella. Si vale la pena o no, respondí, depende de para quién es. El Ryan del que me enamoré, el de antes, valía todo. Pero la persona que es ahora no merece ni un pedazo de mí. Le entregué toda la caja. También puedes llevarte la basura. Vivien la sostuvo en los brazos, sus labios se curvaron con una satisfacción silenciosa. Gracias, hermana, dijo. Le devolveré todo personalmente a Ryan. De nada, respondí. Sea un hombre o sea basura, puedes llevártelo todo. Una verdadera reina del reciclaje. Vi cómo su expresión se congelaba un segundo antes de que cerrara la puerta en su cara. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz absoluta. Ryan había estado esperando que yo me disculpara primero. ¿Pero por qué debía hacerlo? Eliminé su número. Bloqueé todo contacto. Él tenía su orgullo, pero yo tenía mi dignidad. Nunca volvimos a hablar. Más tarde, incluso rogué a mi asesor que interviniera para ayudar a Dylan a volver al grupo de investigación. Pero Dylan se negó. ¿Alguien como él? Dijo, refiriéndose a Ryan. Aunque regresara, quién sabe lo que intentaría a mis espaldas. Ese equipo ya se está cayendo a pedazos. Prefiero empezar de nuevo antes que quedarme donde no estoy seguro. Se le notaba el cansancio, pero su voz era firme. No tengo miedo de volver a empezar. Pero sí voy a necesitar tu ayuda. Sentí una oleada de culpa, pero le di todo lo que tenía, notas, informes, gráficos, todo cuidadosamente organizado. Aun con todo eso, le costó mucho ponerse al día. Pero trabajó como loco. Y antes de que nos diéramos cuenta, ya estaba otra vez encaminado. Mientras tanto, los rumores sobre Ryan y Vivien se propagaban por todo el campus como fuego. Había fotos de ellos sentados juntos en primera fila en las clases del profesor Harper. Anillos a juego en la mano de Vivien. Fotos de parejas subidas a un foro médico. Incluso su ropa empezaba a combinar en el comedor. El tablón de confesiones del campus estaba inundado de publicaciones sobre ellos. Parece que la amante ganó al final. Mis respetos. Reemplazó a la protagonista como si nada. Es buenísima. ¿Cuándo empieza su clase magistral, Vivien? Un día, Dylan irrumpió en la habitación con su teléfono. Mira esto. ¿Lo están haciendo solo para humillarte? Se notaba que estaba realmente molesto. Ryan solía ser tan reservado. ¿Qué le pasó? En cada foto, sin importar el ángulo, Ryan y Vivien parecían una pareja de cuento, sonriendo, cercanos, felices. Pero lo que más llamó mi atención fueron los anillos a juego. Ese anillo. Ryan lo había hecho a mano para nuestro primer aniversario. Yo aún lo tenía, guardado en una pequeña caja. Dudé durante mucho tiempo antes de decidir no tirarlo. Pero ahora, al ver su gemelo en la mano de ella, me di cuenta de que ya no significaba nada.
Me golpeó fuerte. ¿Cuándo cambió él? Dylan me miró, con los ojos llenos de comprensión, y luego se marchó en silencio del dormitorio. Hay verdades que, una vez que se entienden por completo, no necesitan decirse en voz alta. Simplemente se instalan dentro de ti. Esa noche, la tristeza me envolvió como una ola. Fue profunda, pero solo duró una noche. No tenía fuerzas para seguir con el corazón roto. Ya no quería. Y, sinceramente, ya no lo necesitaba. Siempre he sabido esconder mi dolor. Así que, cuando la tristeza me alcanzó, no intenté frenarla, la dejé pasar. Pero a la mañana siguiente ya me había levantado de nuevo. Solo tenía una cosa en mente: entrar en el programa de intercambio de la Universidad Médica KLA. Era uno de los más competitivos del país, con apenas 2 plazas disponibles. Ryan y yo habíamos soñado con solicitarlo juntos, codo a codo. Pero ahora, todo era distinto. Estábamos en lados opuestos de todo. Mi asesor era un anciano extraño, famoso en el campus por ser raro y antisocial. Nunca aparecía en actos escolares, no daba conferencias, ni siquiera asistía a foros académicos. Solo le importaba investigar. Tenía tanto prestigio que la universidad lo dejaba hacer lo que quisiera. Todos lo llamaban Profesor Go, abreviatura de Guda, que sonaba a isla solitaria, un apodo que le venía como anillo al dedo. En cierto modo, me recordaba a mí misma. Cuando me vio de vuelta en el laboratorio, frunció el ceño. ¿No te dije que te tomaras unos días de descanso? Él ya se había enterado de todo lo ocurrido con Ryan y me había escrito para que me recuperara. Le dediqué una sonrisa leve y respondí: mi futuro importa más que cualquier otra cosa ahora mismo. Me sostuvo la mirada un buen rato antes de suspirar. Si lo has comprendido por tu cuenta. Bien. Ponte a trabajar. Mientras me alejaba, lo oí murmurar: de todos modos, los hombres no sirven. Un tubo de ensayo es más fiable. Solté una carcajada. ¿Se habría olvidado de que él también era hombre? Las semanas siguientes se difuminaron en una tormenta de experimentos y datos. Perdí la noción del tiempo, pero tal vez era lo mejor, al menos no tenía espacio en la cabeza para sufrir. Solo cuando se anunciaron los resultados finales exhalé al fin. Pero, a medida que todo volvía a la calma, empecé a notar las miradas. La gente susurraba. Otra vez. Ryan había salido públicamente a defender a Vivian y la opinión empezó a cambiar. Una foto de ella arrodillada bajo la lluvia se había hecho viral. Surgieron rumores en línea. Decían que yo la había acosado, que era mala, que me aprovechaba de Ryan para mis trabajos y que nunca hacía nada por mí misma. Un día, al cruzar el campus, pasé junto a un grupo de chicas que hablaban a mis espaldas. Ya te decía yo que la ex de Ryan no era gran cosa, dijo una. Siempre tenía cara de amargada. Seguro sigue traumatizada por el bullying de la escuela. Sí, añadió otra, ahora acosa a los demás para sentirse mejor. Y apuesto a que ni hizo su propia investigación. ¿No era su novio el que lo hacía todo? Corrección, es novio. Me detuve, me giré y caminé directo hacia ellas. Saqué mi móvil. Grabé todo lo que acaban de decir, le solté. Me acusan de acoso. ¿Tienen pruebas? Si no, las denunciaré por difamación. El rostro de la líder palideció. No queríamos decir nada malo, balbuceó. Solo. Lo leímos en internet. Se apresuró a mostrarme las publicaciones. Una tras otra, mismas mentiras, misma crueldad. Me llamaban falsa, cara bonita, decían que hacía trampa con la ayuda de mi novio. Llevé todo a asuntos académicos. Encogieron los hombros. Son solo posts en línea. ¿Para qué armar un escándalo? Total, pronto te gradúas. No te va a afectar. Fue como volver a la secundaria, cuando los profesores miraban hacia otro lado y dejaban que todo pasara. Pero yo ya no era esa chica. No era la Zoe Fields callada y asustada que rompieron una vez. Si nadie iba a tomar esto en serio, lo haría yo. Capturé pantalla de cada rumor, reuní pruebas, lo organicé todo como un expediente y lo llevé a la policía.
Rastrearon la IP responsable hasta un cibercafé cerca del campus. Luego revisaron las cámaras de seguridad. Allí estaba, clarísimo, el rostro de Vivian en pantalla. Ella era la autora. Cuando la policía la citó, acudió enseguida, con Ryan a su lado. Se puso esa vocecita dulce. De verdad fue un simple malentendido entre nosotras, dijo con una sonrisa educada. Perdón por las molestias. Ryan tuvo que acompañarme. Se plantó junto a él como si ya hubiera ganado. Ese gesto altivo de su barbilla, la forma en que hablaba, como si tener a Ryan del brazo le diera todo el poder que necesitaba. Ryan se sentó frente a mí, mirándome fijo. Su rostro era difícil de leer, su energía fría y tensa. ¿Y yo? Yo estaba en calma. Sin rabia. Sin lágrimas. Sin corazón roto. Ya no. Ya había hecho las paces conmigo misma, lo nuestro se había terminado. No me sentía confundida ni herida. En mi corazón, todo estaba claro, ese capítulo estaba cerrado. Vivian me miró y habló con una voz ligera, casi teatral, como si estuviera actuando en una obra escolar. Siempre me has malinterpretado, dijo con una sonrisa suave. No sé ni qué hice mal, pero si eso te hace sentir mejor, lo siento. Espero que puedas perdonarme. Dijo todas las palabras correctas, pero sonaba ensayado, como si hubiera practicado frente al espejo. Después de pasar tanto tiempo con Ryan, debió de aprender a sonar tranquila y cuidadosa, justo como él. Pero, en el fondo, seguía siendo la misma niña inmadura de siempre. Ni siquiera me molesté en responderle. No valía mis palabras. Ni siquiera una mirada. Cuando la ignoré, su sonrisa vaciló. Miró a Ryan buscando apoyo, pero él solo se quedó allí, frío y distante, como si ella ni siquiera existiera. Entonces, la policía sacó las pruebas. Por primera vez, vi el pánico cruzar el rostro de Vivian. Rápidamente intentó defenderse. Esto no prueba nada. No pueden decir que yo escribí esas publicaciones. No hay una prueba real. Fue rápida, torciendo la verdad, tratando de cambiar el papel y hacerse pasar por la víctima inocente. Pero yo no lo compraba. No era policía y no iba a jugar a sus jueguitos tontos. Su falsa inocencia y su voz dulce fueron la gota que colmó el vaso. Al principio, solo quería que te disculparas en público, dije, con voz fría y firme. Pero ahora me doy cuenta de que fui demasiado amable. Ya no tengo tiempo para estos idas y vueltas. Mi abogado se encargará. Me puse de pie, lista para irme. Ryan, que había estado callado como una estatua todo ese tiempo, por fin levantó la vista. Sus ojos estaban afilados, confusos. ¿Cómo que no tienes tiempo?, preguntó. Me giré hacia él y, de pronto, sentí una punzada de diversión. Has estado demasiado ocupado últimamente, dije, lanzando una mirada a Vivian, sentada a su lado. Y añadí, ya salieron los resultados del programa de intercambio KLA. Tú no entraste. Yo sí. Me voy la próxima semana. Lo dije con tanta calma como si hablara del clima. Así que no, realmente no tengo tiempo para tu drama. El rostro de Ryan se tensó, y por primera vez, fue satisfactorio verlo sin palabras. Vivian parecía emocionada, casi triunfante. Intervino con una sonrisa fingida, entonces, felicidades, Zoe. Yo cuidaré de Ryan mientras estás fuera. Los ojos de Ryan se agrandaron, impactado. ¿Por qué no me dijiste nada de esto?, preguntó, dolido. Alcé una ceja. ¿Y por qué habría de hacerlo? Es mi vida. ¿Qué tiene que ver contigo? Enfatizando esa última palabra, contigo. Como diciéndole, tú ya no formas parte de mi vida. Fuera lo que fuera que él esperaba que yo dijera, claramente no era eso. Su rostro se quedó en blanco, atónito. Saqué mi carta de aceptación oficial y la levanté con una sonrisa tranquila. Después de todo lo que pasamos, lo mínimo que podrías hacer es felicitarme, ¿no crees? Ryan no dijo nada, pero sentí la tensión en él como una tormenta a punto de estallar. Todo su cuerpo estaba rígido, como si se esforzara por no explotar. Zoe,
dijo entre dientes apretados, soy tu novio. Solté una risa suave. Ryan, ¿ya se te olvidó? Terminamos. Su mandíbula se tensó. Yo nunca dije eso. Pensé que solo era un descanso. No pude evitarlo, me reí en voz alta. ¿Hablas en serio? Tú y tu nueva novia andan por ahí actuando como pareja, presumiéndose frente a todos. Y tú lo llamas una guerra fría. ¿Se suponía que yo debía quedarme quieta, esperando a que tú decidieras cuándo volvía a importarte? Negué con la cabeza. Ryan Mitchell, no eres tan especial. No vales la pena como para poner mi vida en pausa por ti. Cada palabra que dije le golpeaba como una ola. Para cuando terminé, él parecía completamente destrozado. ¿No eras tú el que me decía que no perdiera el tiempo con gente que no lo merece? Le pregunté, mirándolo directo a los ojos. Pues, supongo que por fin te hice caso. Y ahí se quedó, paralizado, con los ojos llenos de algo que no le había visto en mucho tiempo, arrepentimiento. Arrepentimiento real, profundo. Y entonces, como sacado de una película, Ryan empezó a esperar afuera de mi dormitorio. Todos los días. Lloviera o hiciera sol. Solo estaba ahí, parado. Los que pasaban no podían evitar mirarlo. Llevaba 3 días seguidos haciendo lo mismo. Y fue entonces cuando apareció Dylan, con una bolsa de comida en la mano, observando en silencio cómo se desarrollaba todo. Estaba cerrando mi maleta. Lávate las manos. Ven a comer, dijo mamá desde la cocina. ¿Hoy se les acabó la sal en la cafetería? Pregunté después de un bocado. Él miró por la ventana. Está lloviendo. Aún está allí parado. Sin paraguas. No respondí. Solo me quedé mirando los cebollines flotando en mi sopa de champiñones. Siempre he tenido gustos exigentes. Me gusta el sabor de los cebollines en la sopa, pero no me gusta comerlos. Cuando solía comer con Ryan, él siempre los quitaba pacientemente por mí. Ahora, simplemente me quedé mirando ese tazón tanto tiempo que los ojos me comenzaron a arder. Había demasiados cebollines. Ya ni siquiera tenía ganas de comer, así que tomé mi paraguas y bajé. Ryan seguía ahí parado bajo la lluvia, despojado de todo el orgullo y brillo que solía tener. El aguacero había borrado cada rastro de su elegancia, dejando solo agotamiento y desesperación. Nunca te engañé, dijo con voz temblorosa. No pude saber si lo que corría por su cara era lluvia o lágrimas. Nunca quise terminar contigo. Nunca crucé ningún límite. Nunca pasó nada entre ella y yo. Yo sostenía el paraguas sobre mí, sin la más mínima intención de compartirlo con él. Ryan, tú y tu preciosa compañerita de laboratorio estaban pegados como imanes. Esas fotos de ustedes dos se hicieron virales en todo el foro del campus. ¿No las viste? Miré su mano derecha, el anillo gemelo seguía en su dedo medio. ¿Le diste el mismo anillo que me diste a mí, y aún así crees que eso no es cruzar un límite? Saqué mi anillo del bolsillo. Ya que ahora le pertenece a otra persona, no tengo razón para conservarlo. Sin dudarlo, lo lancé hacia los arbustos al lado del camino. Desapareció entre el follaje, tragado por la lluvia y las hojas. El rostro de Ryan se desmoronó. Sin importar nada, se lanzó hacia los arbustos. Se arrodilló en el barro, buscando frenéticamente entre la vegetación mojada. Observé su espalda mientras se arrastraba, y por primera vez no sentí absolutamente nada. Todo había terminado. Ryan, arrodillado en el lodo, alzó el rostro ya empapado y destrozado por la lluvia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes soltarme así? Lo miré a los ojos, buscando algo real detrás de ellos. ¿Piensas que soy cruel? Dije en voz baja. Comparado con el día en que abriste mis heridas y me las lanzaste a la cara. Aún no soy tan cruel como tú. Parpadeó, y entonces lo vi, el momento en que finalmente recordó nuestra última conversación. Las palabras que me dijo y que me rompieron más que nada. El arrepentimiento estalló en sus ojos, salvaje e incontrolable. Ryan no podía entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Siempre había creído que lo suyo con Vivian era inocente.
Pensaba que defenderla era simplemente ir en contra del acoso. Durante nuestra Guerra Fría, usó su presencia para provocarme, solo para obligarme a bajar mi orgullo. Nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. No entendía por qué era tan firme en mi decisión, porque realmente quería terminar. Por un momento incluso pensó que quizás yo tenía a alguien más y solo estaba usando esto como excusa. Pero ese pensamiento duró apenas un segundo antes de que lo descartara. Me conocía demasiado bien. Una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerme cambiar de opinión. Ryan siempre creyó que yo lo amaba, que mi amor era tan fuerte y constante que jamás titubearía. Pero se le olvidó algo crucial: nunca he sido alguien que sepa rendirse. De principio a fin, todo fue un error. Sí, él cometió un error. Y por ese error, pagó un precio demasiado alto. Uno que jamás podrá revertir. No habría una segunda oportunidad. Estamos terminando. Ryan finalmente escuchó esas palabras de mis labios. Seguía agachado bajo la lluvia, buscando desesperadamente ese anillo. Yo ya no tenía más paciencia y me di la vuelta para marcharme, cuando Vivian apareció de la nada. No llevaba paraguas, y corrió hasta Ryan desde atrás, abrazándolo con fuerza. Ryan, vámonos a casa. Solo es un anillo. Yo misma te haré uno nuevo. El cuerpo de Ryan se tensó de repente. Luego, con un movimiento violento, la empujó al suelo. Sujetándole la muñeca, intentó con desesperación arrancarle el anillo del dedo. Dime, ¿de dónde sacaste este anillo? Vivian gritó de dolor, intentando soltarse, pero Ryan solo apretó más su agarre. ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Este anillo lo compré yo misma. Esa sola frase fue como un salvavidas para Ryan. Se giró hacia mí, sin aliento, lleno de esperanza. ¿Lo oíste? No fue de mi parte. Nunca pasó nada entre nosotros. Todo fue un malentendido. Pero ya no importaba. Al ver que no reaccionaba, arrastró a Vivian hacia adelante, intentando obligarla a disculparse. Su cabello estaba hecho un desastre, las mejillas empapadas de lágrimas. Lo siento, Zoe. Haré lo que sea. Si eso te hace sentir mejor, me arrodillaré ahora mismo. Siguió jugando el mismo papel patético. Adelante, arrodíllate, dije con frialdad. Pero aún así no te voy a perdonar. Vivian se quedó congelada, atónita ante mi indiferencia. Luego me giré hacia Ryan. ¿Esta es la persona débil a la que defendías? Lo miré directamente a los ojos. Sabías desde el principio que ella no era realmente débil. Es manipuladora, calculadora, y tú decidiste ignorarlo. Ryan contuvo el aliento. Un rubor se le subió al cuello, y sus ojos se llenaron con la comprensión de una verdad que ya no podía negar. Por fin entendió que no había vuelta atrás. Aún así, me abrazó con fuerza, aferrándose a mí mientras susurraba una y otra vez: no te engañé. No quiero que terminemos. Por favor. Dame una oportunidad más. Solo una. Lo aparté de un empujón. ¿Por qué debería perdonarte? Se negó a soltarme. No hice nada. Solté una risa corta y amarga, como si me acabara de contar un chiste. ¿Y eso qué cambia? Sabías que Vivian tenía sentimientos por ti, y aún así dejaste que cruzara la línea. Sabías que yo no me rendía fácilmente, y aún así sacaste a Dylan del grupo solo para presionarme. Sabías cómo llegar a mí, y por eso enviaste a Vivian a recoger tus cosas. Sabías el tipo de dolor que había experimentado antes, y lo usaste en mi contra. Lo sabías todo, y aún así lo hiciste. Finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, a pesar de que me había prometido no llorar más por esto. No pude evitarlo. Te lo advertí, Ryan. Él tambaleó ligeramente, y al fin murmuró las palabras que debió haber dicho hace mucho: lo siento. Te juro que nunca sentí nada por ella. Solo te he amado a ti. Fui arrogante. Nunca quise hacerte daño. Pero para mí ya nada de eso tenía valor. El daño ya estaba hecho. No había sentido en fingir que el remordimiento podía arreglarlo. Tal vez decía la verdad. Tal vez de verdad nunca la amó.
pero yo no iba a cometer el mismo error 2 veces. Y no permitiría que nadie más tuviera la oportunidad de volver a herirme. Ryan no quería terminar. En los días previos a mi partida, se quedó cerca de mí, sin alejarse más de unos pasos. En cuanto a Vivian, Ryan publicó una disculpa formal tanto en sus redes como en el muro de confesiones del campus. De la noche a la mañana, pasó de ser la consentida del chisme a una paria. Antes de irme, contacté a mi abogado y le pedí que redactara una carta oficial de cese y desista. Se la hice llegar. Aunque no cambiaría nada, esa carta legal claramente lo asustó. Cuando vino a verme después, tenía grandes ojeras bajo los ojos, y ni siquiera el maquillaje más pesado lograba ocultar lo agotado que se veía. He sabido de ti desde el primer día que llegué, dijo Vivian. Me sorprendió un poco. Ryan te estaba esperando. Le pedí direcciones. Me señaló el camino. Quise agregarlo como contacto, pero dijo que no. Y entonces te vio a ti. Su tono cambió, volviéndose burlón, amargo. En el momento en que te vio, sonrió y te preguntó qué querías comer. Pero tú ni siquiera lo miraste. Ni una vez. Solo seguiste leyendo tus documentos. Vivian frunció los labios con desprecio. Un chico como él. Tú nunca fuiste suficiente para él. Yo solo llegué unos años tarde en conocerlo, eso es todo. De lo contrario, jamás habría perdido. Sonaba como si finalmente hubiera encontrado una excusa para justificarlo todo. Revolví mi sopa de champiñones con calma, terminando la última cucharada. Resulta que incluso sin cebollines, aún sabía igual de bien. Mi silencio claramente la enfureció. Sus ojos se pusieron rojos de rabia. Tú solo lo usaste como un escalón. Nunca lo amaste. Solo querías aprovecharte de él para avanzar. Finalmente la miré. ¿Y qué si lo hice? ¿Quién dice que una mujer no puede pisar a un hombre para subir? Vivian parpadeó, atónita. El odio nubló su expresión. Nunca lo amaste. La miré con calma deliberada. No, tal vez no, pero tú sí lo hiciste. ¿Y él te eligió a ti? No lo amaba, respondí. Pero él estaba dispuesto a dejar que yo lo pisoteara. Zoe. Vivian se atragantó con sus propias palabras. Sus emociones explotaron. ¿Qué te hace tan especial? Eres fría, rara, siempre andando como si el mundo te debiera algo. No es de extrañar que te acosaran en la secundaria. Te lo merecías. Todavía quedaba media taza de sopa de champiñones. Se la vertí directamente en la cara. Y sin pensarlo, le di una bofetada. El golpe sonó seco y fuerte. Nadie me debe nada, dije con frialdad. Pero esta bofetada. Esa sí me la debías tú. ¿Quién te crees tú para revolver mi pasado? Me quedé de pie frente a ella, firme, sin retroceder. ¿La sopa? Llevo mucho tiempo queriendo tirártela. Entregué todo el caso a mi abogado y a Dylan, y les pedí que buscaran los cargos más severos posibles. Vivian podía ser infantil y arrogante todo lo que quisiera, pero no tenía derecho a pisotear mis límites una y otra vez. Tenía que entenderlo, las acciones traen consecuencias. Ryan finalmente entendió que no había camino de regreso. En silencio, aceptó la ruptura. Con el tiempo, encontró el anillo que yo había tirado. Lo ensartó en un hilo y empezó a llevarlo colgado del cuello. La noche antes de que me fuera, me invitó a cenar. Una última comida, dijo con la voz áspera. Nuestra cena de despedida. Fue una cena silenciosa. Cuando el camarero trajo un plato de sopa de champiñones, Ryan lo tomó y, con mucho cuidado, fue quitando cada cebollín. Observé cómo sus dedos delgados y firmes temblaban cada vez más, hasta que por fin se derrumbó, sollozando en silencio. No toqué la sopa. Nos despedimos con respeto, dijimos adiós, y esa noche terminó nuestra relación de 7 años. Un año después, Ryan también fue aceptado en el programa KLA. Aún llevaba el anillo en el cuello. Se paraba en los pasillos con su característica serenidad, atrayendo la atención de todos de inmediato. Nuestro mentor, al notar que ambos éramos chinos, lo asignó a mi grupo de estudio. Después de clase,
Unos compañeros curiosos me apartaron y me susurraron emocionados: ese chico nuevo, Ryan, ¿verdad? ¿Lo conoces? Sonreí levemente y respondí: más o menos. Me miraron con complicidad. Lo sabíamos. Por la forma en que te mira. Eso no es solo de compañeros. No dije nada más. Me concentré en el papel que tenía en las manos. Desde que Ryan se unió, algo cambió sutilmente en la dinámica del grupo. Había vuelto a ser el hombre callado y reservado que solía ser. Se comportaba con una cortesía tranquila, sin levantar nunca la voz, siempre respetuoso. Pero si uno lo miraba de cerca, podía ver el más leve temblor en sus manos, una clara señal de todo lo que contenía por dentro. Durante los descansos, a veces conversaba con Dylan. Finalmente, llegó el veredicto del juicio de Vivian: 1 año de prisión y una multa civil de 50.000 yuanes. Sabía que era el mejor resultado que mi abogado podía lograr. Vivian fue expulsada de la universidad en cuanto salió. Intentó protestar, pero fue inútil. Las instituciones tienen derecho a expulsar a estudiantes que infringen la ley. En cuanto a Ryan, ni siquiera tuvo oportunidad de intervenir. Terminó parado frente a la entrada de la universidad, sosteniendo un gran cartel de cartón, hasta que la policía vino a llevárselo nuevamente. Por un hombre, ella lo perdió todo: su futuro, sus oportunidades. Apostó todo a una sola persona, y lo perdió todo. Vivian no tardó mucho en abandonar su fachada. Se rindió por completo. Intentó encontrar trabajo, pero nadie quería contratar a alguien con antecedentes penales. Al final, tuvo que regresar a su ciudad natal y consiguió empleo como cajera en un supermercado. Ryan, por su parte, se volvió cada vez más silencioso. La única vez que su actitud fría e inaccesible se resquebrajaba era cuando me veía. Una vez, mientras salíamos a comer, pidió una sopa de champiñones. Extendió la mano para quitar los cebollines, pero luego se detuvo, recordando que estábamos en el extranjero, y que la sopa ni siquiera tenía cebollines. En mi cumpleaños, recibí un regalo finamente envuelto. La artesanía tallada a mano era evidente, había sido preparado con mucho cuidado. Lo devolví de inmediato. Ryan se mostró devastado, negándose a aceptarlo. «Esto es lo que te debo», dijo. «No lo necesito», le respondí. «Saldamos nuestras cuentas el día que terminamos». Sus ojos se pusieron rojos casi al instante. Se quedó ahí parado, completamente perdido. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero lo detuve. «No es necesario, Ryan», le dije suavemente. «Ya no lo necesito». Vivir en el extranjero y trabajar en investigación era duro. Las largas jornadas, la presión. Era agotador. Pero no me importaba entregar toda mi energía al laboratorio. Porque cuando regresara a casa, quería devolverle algo real, algo significativo, a mi país. Honestamente, creía que lo de Ryan y yo ya estaba completamente terminado. Pero él seguía apareciendo, como una sombra que no podía quitarme de encima. Y, para ser sincera, empezó a molestarme. Parecía pensar que si se mantenía cerca, si lo seguía intentando, podía recuperarme. Como si creyera que mi frialdad, mi distancia, era solo parte de un berrinche emocional. A veces me sentaba y pensaba: ¿cómo alguien puede estar tan ciegamente seguro de sí mismo? Y si yo tuviera aunque fuera la mitad de esa seguridad tan ilusa, tal vez ya sería inmensamente exitosa. Una tarde, estaba distraída cerca de la estación de policía cuando Ryan apareció corriendo, ensangrentado y sin aliento. Había perseguido a un ladrón que me robó el bolso. Me quedé atónita. Y, en parte, aliviada, mi identificación, los papeles de patrocinio, mi pase de acceso al laboratorio, todo estaba en esa bolsa. Al mirar del bolso a su rostro, vi lo golpeado y magullado que estaba. «Revisa si falta algo», dijo entre jadeos. Perseguí a ese tipo 3 cuadras. «Por suerte ya pensaba acompañarte a casa». Me preocupaba que caminaras sola. No sabía qué sentía en ese momento, pero una parte de mí estaba asustada. Asustada por la forma en que aún se preocupaba por mí, por ese tipo de devoción. «Gracias», susurré. Me acompañó hasta casa. Se veía como si hubiera pasado por el infierno, así que lo mínimo que podía hacer era curarle las heridas. Mientras le ponía vendas,
las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. He estado pensando mucho estos días, dijo con la voz temblorosa. Dios. Fui un imbécil. Fui egoísta. Te quería solo para mí. Y cuando te veía celosa o herida, sentía que había ganado. Como si tuviera el control. Eres increíble. Y siempre tuve miedo de que me dejaras. Hizo una pausa, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Cuando ayudé a Vivian, no fue porque la amara. Fue porque me recordaba a la antigua tú. A esa que necesitaba ayuda. Así que cuando la protegí, me convencí de que en realidad estaba protegiendo a esa versión tuya del principio. Lo dijo despacio, como si cada palabra fuera una verdad que apenas estaba aceptando. Lo siento, dijo. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas. Pero dentro, por primera vez, sentí una calma extraña. Ryan, dije en voz baja, te vi cuando arrestaron a Vivian. Asintió. Ella dijo que sentía que se estaba ahogando. Que yo era lo único que la mantenía a flote. Solo quería controlarme por completo. Admitió que muchas de las cosas que hizo no fueron justas ni correctas. Que solo lo hacía para llamar mi atención, aunque tuviera que recurrir a métodos bajos. Ya no le importaba el orgullo. Solo quería que lo viera. Solté una pequeña risa. No sé qué crees que estaba salvándola de, le dije, pero Vivian. Me daba asco. Entonces lo miré a los ojos. Te perdono, le dije. Pero Ryan. Por favor, deja de seguirme. No vuelvas a buscarme. Después de que se fue, empecé a empacar para mi viaje de regreso a casa. Mientras doblaba ropa y ordenaba cajones, muchos recuerdos regresaron de golpe. Recordé cómo me enamoré de él en cuanto lo vi. Y ahora. Lo estaba dejando ir, convirtiéndose en solo otro rostro más entre la multitud. Ese primer amor juvenil floreció, sí, pero el fruto que me dio fue amargo y difícil de tragar. Pero está bien. Solo le di una mordida. Desde el punto de vista de Ryan estaba de pie en la acera, viendo cómo la ciudad se encendía poco a poco, una farola a la vez brillando en medio de la noche. Los autos pasaban, sus luces reflejadas en el pavimento mojado, pero Ryan no veía nada de eso realmente. No sabía a dónde ir. Ni siquiera sabía dónde estaba su hogar ahora. Solo podía pensar en ese último momento. La forma en que ella lo miró. Serena. Sin emociones. Sus ojos no mostraban amor, ni odio, solo paz. Y cuando sonrió levemente y dijo, Ryan, ya no hay vuelta atrás para nosotros, sintió que algo dentro de él se rompía. Se arrepentía de todo. No se suponía que terminara así. Pero lo arruinó. Pensó que, al herir a Zoe, al hacerla sentir celos, ella volvería corriendo. Que se aferraría a él. En cambio, solo demostró que no la merecía. Si tan solo no hubiera dejado que Vivian se acercara tanto. Si tan solo hubiera estado al lado de Zoe cuando más lo necesitaba. Si tan solo la hubiera protegido como ella siempre se protegía a sí misma. Pero ya era demasiado tarde para los si tan solo. En el fondo, Ryan lo sabía, esta sería la última vez que vería a Zoe. Ella regresaba a casa, a una nueva vida, un nuevo comienzo bajo cielos despejados y nubes blancas. ¿Y él? No le quedaba nada, nada más que los escombros de todo lo que podrían haber sido.